Gracias por alabar a nuestro Dios, exaltarlo, y el propósito por el cual Él nos creó también es para alabanza de su gloria, no que Él necesite, sino que todo lo ha hecho para su gloria. Por eso Él nos ha creado también. Esta semana vamos a comenzar estudiando una nueva carta a Efesios. Vamos a estudiarla ahora, terminamos el Evangelio de San Juan y vamos a comenzar la carta de Efesios. Es una carta que fue escrita para la iglesia, para creyentes, en donde nos está enseñando a nosotros los 3 primeros capítulos en cuanto a doctrina y los 3 últimos en cuanto a la vida del creyente, cómo debe vivir un hijo de Dios. Entonces esta mañana vamos a comenzar con los primeros 5 versículos y tratar de comprender allí lo que Dios nos ha dado en Cristo y todas las bendiciones que tenemos en Él. Pero pensando en Éfeso un poquito, no voy a hacer mucho énfasis en lo que es historia, pero sí es importante resaltar que en Hechos 18, capítulo 18 y 19, nos relata cuando Pablo llegó allí a Éfeso y nos da muchos más detalles, pero sí nos recuerda que él llegó predicando un Dios que no es hecho por manos humanas. Entonces eso golpeó mucho a ellos, porque ellos tenían allí, bueno, Éfeso era la capital de Asia, era una ciudad importante para los romanos, y ellos tenían allí también una de las maravillas del mundo, que era el templo de la gran diosa Diana, que ellos creían que había venido de Júpiter, y entonces la tenían allí como esa gran diosa. También estaban los hombres que hacían estatuillas, imágenes y todo eso para vender en cuanto a lo que era el templo y de su diosa Diana también. Y cuando Pablo predicó esto, entonces dice que muchos dejaron de comprar estas estatuillas, imágenes y todo, porque sabían o estaban entendiendo que Dios no era un Dios hecho por manos humanas, sino que era un Dios infinito, eterno, omnipotente. Entonces, ahora Demetrio, que era el que dirigía todo este grupo de artesanos, entonces él los reunió y les dijo: mire, este hombre está llenando por todos lados de esta nueva doctrina, en donde habla de que Dios no es hecho por manos humanas. Y él dice: y han bajado nuestras ganancias. Entonces, ¿Demetrio estaba preocupado por la deidad de la diosa Diana o estaba preocupado por sus ganancias? Por sus ganancias, porque había dejado de ingresar dinero. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual adoramos a Dios, por el cual lo buscamos? Él es un Dios eterno, Él no es creado para bendecirnos a nosotros como pensamos económicamente. Sus bendiciones son diferentes. Él nos bendice en todos estos aspectos, no hay nada de malo, pero la bendición mayor es en la relación con Él, que Él quiere que nosotros tengamos y entremos en esa relación. Entonces, ahí está la parte de Éfeso. Y pueden leer un poco más, y hay mucho más en cuanto a lo que es la historia de esta gran ciudad. Pero vamos a meternos en lo que es el estudio realmente de la carta, y vamos al primer versículo. Pero antes quiero dejarles algo a ustedes, una fórmula secreta, ¿okay? Para ustedes. Entonces, cuando tengan una manzana dañada o una fruta podrida, ¿cierto? Colóquenla en el frutero con otras 10 frutas y se va a sanar, se va a mejorar. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Pero eso es secreto, ¿no? Eso es colombiano. Ok. Muchas veces pensamos que lo que está infectado, corrompido, va a ser mejorado o arreglado por lo bueno, y tratamos de hacerlo en una forma particular, pero no es. O sea, lo dañado aún daña, ¿cierto?, lo que está bueno. Entonces tengan eso en mente para ver y entender lo que Dios nos quiere hablar en cuanto a nuestra identidad y lo que nosotros somos en Él también, ¿cierto? Entonces habla el primer versículo a Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿cierto? Entonces él se está allí identificando, Pablo está identificándose. Entonces este primer versículo tiene que ver con la identificación de nosotros también y de los personajes que habla ahí en este pasaje. Entonces el origen y destino de la iglesia es lo que vamos a pensar, dónde
inició, ¿cierto?, en la eternidad pasada, en Dios mismo, y también una eternidad futura. Entonces allí vemos la unidad de la iglesia, que es la parte importante, aunque todos somos diferentes, pero hay una unidad. Él nos une a nosotros en cuanto al Espíritu Santo, la fe, el bautismo. Entonces Pablo está diciendo allí, ok, Pablo, apóstol de Jesucristo. Apóstol no es un título, no es un cargo, no es algo en autoridad. No, apóstol simplemente es enviado con un mensaje, un servidor, un siervo. Entonces él está identificándose que es un apóstol de quien no es por él mismo, no fue que recibió un cargo o un título, o que él era muy ilustre o muy conocedor, y por eso entonces le dieron ese cargo, ese título. No, apóstol. Ahora, para un judío decir que era servidor de alguien humano era imposible, porque ellos solamente servían a Dios, al Dios vivo. Entonces él allí está presentando esa parte en cuanto a lo que es apóstol. Recuerde que Cristo mismo llamó a los apóstoles. Él los eligió a los 12, ¿cierto? Y ellos, la mayoría, fueron testigos todos de su bautismo hasta la muerte y resurrección de Cristo. Entonces participaron de eso. Ahora, cuando Judas murió, ¿cierto?, se ahorcó. Entonces ahora en Hechos capítulo 1 nos menciona cómo Pedro habla con nosotros y dice, ok, necesitamos que otro tome su oficio, porque así estaba escrito. Y entonces dieron los requisitos de que necesitaban escoger a uno de que había sido testigo desde el bautismo hasta la muerte, resurrección de Cristo. Y nombraron a 2, eligieron a uno, y esa es la forma en que es un apóstol, ¿cierto? Un testigo de quién es Cristo, ¿cierto? Hecho hombre perfecto hasta la muerte y su resurrección. Entonces en el capítulo 15, Pablo habla que él se apareció a Jacobo y a los apóstoles, y él dice, y a mí como último, ¿cierto? Como un abortivo, ¿cierto? Abortivo es algo fuera de tiempo, y habla de último. Entonces está diciendo, y a mí que soy el más indigno porque fue perseguidor de la iglesia, y él ahí se menciona apóstol. Entonces él fue el último en donde Cristo mismo se apareció yendo a camino a Damasco, y lo tumbó de su grandeza donde estaba, y él mismo le dice Señor. O sea, de una vez usa una palabra que es para Dios exaltado. Señor, ¿quién eres?, le pregunta. Y el Señor mismo se revela quién es, y después él termina diciendo, ok, Señor, ¿qué quieres que yo haga ahora? Entonces él se rindió allí, él conoció al Señor de señores, y por eso comienza ese enunciado en la mayoría de sus cartas así. Pablo, apóstol es por él mismo, lo llamó, lo puso aparte para llevar un mensaje y a cierto grupo de personas, mayormente a los gentiles. Entonces por eso él está escribiendo esta carta a Asia, todas las iglesias que están allí. Entonces por eso vemos la identidad de él en ese sentido. Ahora, si nosotros pensamos la identidad de nosotros, que pensemos en dos palabras, ¿cómo me identificaría yo? ¿Qué soy? Entonces piénselo un momentico y vamos a seguir mirando la siguiente identidad que está en Jesucristo. Entonces Jesucristo es el siguiente personaje. ¿Qué nos está hablando allí en cuanto al personaje? Ahora me dice, en cuanto a Jesucristo, es un nombre compuesto. Jesús, que fue el nombre que el ángel le dio a María, que colocara al bebé que iba a concebir, que iban a tener. Entonces Jesús significa Salvador del mundo, ¿cierto? Y Cristo es el nombre para Mesías, para el enviado, el ungido de Dios, el que envió para nuestra salvación. Entonces está uniendo este nombre, o sea, el hombre perfecto y Dios mismo al mismo tiempo. Jesucristo es lo que significa. Dios hecho hombre, es el puente entre los hombres y Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Entonces Jesús mismo se está identificando que Él fue el que lo apartó, lo llamó y lo envió a llevar ese mensaje, ese ser testigo de esa muerte, vida y resurrección de Cristo. Entonces vemos a eso. Ahora dice, por la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, por la voluntad de Dios. Entonces no está mencionando allí ni identificando qué parte de la Trinidad. Cuando habla Dios me está hablando en cuanto a la Trinidad. Entonces ya en el Nuevo Testamento se identifica Dios Padre, Dios Hijo o Dios Espíritu Santo. Aquí está hablando Dios, entonces está hablando de la voluntad de Dios, de ellos tres. ¿Y cómo nos define la voluntad de Dios en Romanos 12:2? Me dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces se está hablando de acuerdo a esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Entonces
es el diseño de Dios y también en cuanto a la carta para la iglesia local, pero también para cada iglesia que fuera recibiéndola. Ahora, ¿a quién está dirigida? Entonces identificamos que el autor es Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Que escribió ahora por medio de Jesucristo. Y también está hablando en cuanto a la voluntad de Dios. Entonces es un mensaje inspirado, no es de Pablo que él mismo lo tuvo, es inspirado por Dios mismo. Y ahora, ¿a quién escribe? Entonces dice a los santos y fieles, ¿cierto? Que están ¿en dónde? En Éfeso. Entonces Éfeso no es muy claro este nombre allí, muchos tienen diferencias, pero piensan que de pronto es la carta que Pablo habló en Colosenses, que era una carta perdida para la Odisea. Entonces de pronto puede ser esta misma, que no en los escritos más antiguos no existe en cuanto a Éfeso directamente, pero sí creemos que la carta llegó a Éfeso y fue leída y pasó por todas las iglesias. Entonces es algo que históricamente está ahí, una inquietud, pero tenemos la seguridad que es inspirada por Dios, escrita por quien es Él mismo, y para los creyentes, para la iglesia, para los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces, ¿qué pensaron de su identidad? Entonces pudieron haber pensado como, bueno, yo soy como etnia centroamericano o americano o del sur, o soy de un país, Honduras, o soy profesional, soy médico, soy abogado, soy ingeniero, soy carpintero, o soy padre, o soy madre. Entonces hay muchas formas de identificarnos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se identificó usted en dos formas de pronto? Pero como personas, pero Dios nos identifica a nosotros como santos y fieles en Cristo ahora. Esa es nuestra identidad ahora para Cristo, pero somos en Cristo porque estamos puestos en Él, en el cuerpo de Cristo. Entonces somos santos y fieles. Entonces por eso la carta fue escrita para nosotros los creyentes, para los santos y fieles en Cristo. Entonces es importante entender eso también para ir comprendiendo lo que Él nos quiere enseñar allí. Vamos al versículo 2 ahora. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, gracia y paz, Dios no está dando gracia a todo el mundo. Hay una gracia general, porque Dios dice que da el sol, la lluvia, para todos, ¿cierto? Ese es su amor, es lo que es Dios. Pero hay una gracia especial que Él nos da para salvación, pero aquí nos está mencionando otra gracia para sus hijos, para los santos y fieles, ¿cierto? Para que podamos vivir una vida que Él nos dio, porque dice que Dios nos dio una vida perfecta, ¿cierto? Una vida abundante, y muchas veces ni la vemos. ¿Dónde está esa vida? Porque mi vida es difícil, es terrible, pero tenemos la gracia y la paz, que son la fuente del poder de Dios que nos da a nosotros para vivir esa vida que Cristo nos da o que nos dio en el momento de ser salvos, de ser hechos sus hijos. Entonces, gracia viene por Cristo mismo. Recuerden cuando en Juan 1:14 dice que aquel verbo que nos habla de que es Dios, creador, infinito, está diciendo que aquel verbo se hizo hombre, ¿sí? Y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Entonces el único hombre que entró en la tierra lleno de gracia, del favor de Dios, del amor de Dios para hombres pecadores y rebeldes y sin entendimiento. Entonces esa gracia es la que nos lleva a conocerlo, pero como santos y fieles ahora, entonces nos lleva a vivir una vida por el poder de Dios, porque nosotros no vamos a poder producir esa vida. Es mentira, muchas veces ven a una persona que anda con la Biblia, pero usted es igual, es peor, pero no es por nuestro poder, es porque el poder de Dios, por su gracia y por su paz que Él nos da, que nos comienza a llevar en una vida diferente. Ahora, paz es una palabra que no era el saludo de los judíos en el Antiguo Testamento, shalom, que ellos lo decían, pero ahora la paz se une aquí, que es una paz que no es ausencia de conflicto, no es que todos estemos bien, no, la paz es algo interior, es como Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da.
Entonces no se turbe su corazón, creed en mí, creed también en Dios. Entonces, esa paz es algo que nos da Dios por esa relación en que entramos a los santos y fieles, que aunque afuera estemos en conflicto, cuando los negocios, la salud, muchas circunstancias que no logramos cuadrar o entender por qué funcionan así, los gobiernos, todas esas cosas, Él nos da esa paz para que interiormente yo tenga esa convicción, esa certeza de que Dios es soberano sobre todas las cosas y que yo confío en su voluntad, como lo vimos antes, agradable y perfecta. Entonces se trata de una relación por fe también, que yo creo lo que Él me dice, que yo creo lo que Él ha hecho en mi vida y yo lo he recibido por medio de la fe, y el Espíritu Santo que mora en mí ahora como creyente, entonces me lleva a tener esa vida diferente interiormente. Es una relación personal con Él que iniciamos y que vamos progresando, vamos creciendo en ese conocimiento de Él. Entonces el versículo 2 me está hablando de esa fuente de poder. Allí es donde necesitamos permanecer nosotros. Cuando pensemos que no podemos, que no sabemos cómo, podemos tomar tiempo para con Él, y esa comunión, esa gracia de Dios comienza a venir y llevarme por encima de lo que yo no puedo solucionar o no puedo cambiar. Versículo 3, ahora entonces entramos en la parte de las bendiciones que hablamos, pero vamos a ponerle cuidado a esto. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición terrenal en los lugares terrenales en Cristo. Esta versión dice así. Ok, vamos a entender eso. Nosotros nos leen que son espirituales, bendiciones espirituales en los lugares celestiales, pero ¿de qué nos hablan? De las bendiciones terrenales, ¿cierto? Tú eres hijo del rey, entonces mereces vivir como un hijo del rey, ¿cierto? Entonces tú ya tienes derecho de todo, reclámele a Cristo o pídale a Él, tú puedes hacer lo que quieras. Entonces, aunque nos dice que las bendiciones son espirituales, ¿cierto? Nos enseñan a que yo debo vivir terrenalmente ahora como el hijo del rey. Sí, somos hijos del rey, pero esas bendiciones dice que son espirituales en los lugares celestiales. Entonces ya comenzó en nosotros todo eso, ya lo recibimos, ya lo tenemos, pero ahorita no podemos disfrutarlas porque estamos en la tierra, estamos temporalmente aquí caminando con un propósito específico de ser santificados, pero también de ser luz a otros, de ser embajadores, de ser las personas que comunicamos el Evangelio de Cristo. Somos sus pies, somos su corazón, somos el cuerpo de Cristo. Entonces esa es la tarea a la cual Él nos ha dejado, para que podamos anunciar entonces las virtudes de aquel que nos amó. Entonces, ahí es donde nosotros vemos ahora que las bendiciones son espirituales. Ahora dice bendito. Bendito no es que estamos nosotros bendiciendo a Dios, sino que es el motivo correcto por el cual lo alabamos a Él. Él no necesita adoración, Él no necesita ser exaltado, Él es exaltado por sí mismo. Él vive en luz inaccesible, Él no necesita de nada, pero nos ha permitido ahora a los santos y fieles, ¿cierto?, adorarle, exaltar su nombre. Bendito es por encima de todo. No es que yo le estoy dando una bendición a Él, necesitamos reconocer su posición, quién es Él, y alabarlo por lo que Él es y también por los privilegios que nos ha dado. Muchas veces usamos nosotros el nombre de Dios en vano, y es el tercer mandamiento que nos dice, pero decimos, bueno, en una forma jovial o algo, decimos, bueno, Dios le bendiga, o bendiciones, hermano, o gloria a Dios, ¿sí? Y usamos palabras que, o sea, necesitamos pensar por qué la usamos, porque podemos usar el nombre de Dios en vano. Necesitamos, cuando decimos bendición, ¿qué estamos diciendo de una bendición, cierto? Yo no tengo el poder para darle una bendición a otra persona en el nombre de Dios. Si yo necesito entender es en dónde está su condición, y que verdaderamente si es un hijo o necesita entrar en una relación con Dios. Entonces necesitamos usar las palabras con más entendimiento, más sabiduría. Pero aquí está diciendo es que Él es exaltado, es bendito sobre todas las cosas, un nombre sobre todos nombres, es el único nombre digno de recibir alabanza, honra, gloria, porque en Él está el poder, la sabiduría, el conocimiento, está todo. Ese es nuestro Dios y a ese es el que alabamos. Entonces ahora me está diciendo
bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa frase preposicional la vamos a encontrar muchas veces, es en Cristo. Nosotros independiente de Cristo no podemos recibir absolutamente nada, porque Él nos colocó como santos. Santo significa una posición que nos apartó, nos separó para Él, nos sacó del mundo y ahora pertenecemos a Él. Entonces esas bendiciones es para nosotros en Cristo, ¿sí? Es como si pensamos en el instrumento que tenemos aquí, los instrumentos. Decimos son santos, entonces no es que son ungidos o son especiales o son hechos, no, son apartados para exaltar el nombre de Dios. Estos instrumentos no salen el viernes para frailes o otro lugar y ir a tocar, no, es apartado únicamente para esa función. Entonces igual Dios nos aparta para Él. Entonces muchas veces decimos, son sillas santas, perdón, no es porque estén ungidas y ustedes se sientan y ahora salen de aquí ungidos. No, es que están apartadas para el servicio del Señor. Alguien muchas veces dice, presten una silla que tengo una reunión, lo sentimos, pero únicamente las usamos para acá. Y a veces suena como mal, pero las tienen ahí, ¿por qué no las prestan? Porque están destinadas únicamente para un servicio. Y Dios nos apartó en una forma de comparación, porque en el templo, en el Antiguo Testamento, eso era lo que hacía. En el templo estaban apartados las copas, los vasos, todo era apartado para Él, aún los levitas, las personas que servían. Entonces no es cualquiera, es que Dios hace en nosotros esa obra y nos aparta para que podamos ahora tener una relación con Él. Entonces, esa es la parte de las bendiciones que ya tenemos los santos y fieles. Entonces es lo que nos está hablando, es la esperanza que tenemos, que en un futuro vamos a tener la plenitud también, como Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Entonces ahí estamos en cuanto a esa parte. Vamos al versículo 4 ahora. Dice, según nos escogió en Él, esa palabra otra vez, en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ok, entonces Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para ser santos y sin mancha. Entonces ya es para, en el momento que antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Él nos escogió, Él diseñó todo eso para que fuéramos santos y fieles, pero también santos y sin mancha. Aquí nos está hablando en cuanto a el proceso final, ¿cierto? Que un día estaremos delante de Él sin este cuerpo pecaminoso, o sea, santificados, glorificados. Entonces, la primera bendición que nos está dando es eso, porque ninguno de nosotros vamos a alcanzar eso. Es Cristo el que comenzó en nosotros la obra y Él la va perfeccionando y la perfeccionará hasta el día de Cristo, hasta el día en que podamos estar exactamente con Él en una forma perfecta. Entonces nos escogió para eso, es parte de las bendiciones espirituales, pero aquí todavía no lo podemos vivir. Muchas veces fracasamos en nuestro proceso de santificación, caemos, pero el Señor nos levanta y sigue ese proceso de santificación, de apartarnos. Entonces, si no estamos en esa relación con Él, no estamos verdaderamente santos y fieles apartados para Él, porque es algo que Él nos escogió en Él para ser santos y sin mancha delante de Él. Vamos a mirar en Efesios 5, más adelante un momentico, un versículo allí que nos ayuda a aclarar esta parte. Capítulo 5, versículo 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa y que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces Él mismo lo está haciendo, la iglesia es el trofeo glorioso para Dios y Él está limpiándonos, santificándonos para presentársela a sí mismo un día sin mancha, ¿cierto? Perfecta ante Dios. Entonces esa es la meta también que Él nos lleva, la santificación. No es que yo voy a lograrlo, no es que yo por mí mismo voy a irme apartando o voy dejando hábitos o voy haciendo mejor las cosas. Por nosotros no vamos a poder, es por el poder del Espíritu Santo
que ya hemos nacido de nuevo y Él nos lleva en esa santificación, pero es Cristo, el Espíritu Santo, el poder de la palabra que produce en nosotros esa transformación. Y ahí está la primera bendición. Ahora dice que en amor, el versículo 5, perdón, miramos aquí el 4 que estoy quedado, el diseño perfecto para los santos y fieles. Está ahí en cuanto a antes de la fundación del mundo, Él lo hizo en Cristo. Entonces todo ha sido en Cristo. Y muchos dicen, bueno, pero si Dios sabía que íbamos a pecar, ¿por qué nos creó? Pero Él sabía también que iba a morir por nosotros. Claro, porque planeó todo. Entonces fue mayor su amor, que sabía que nos íbamos a rebelar y que Él iba a venir a morir por amor por nosotros para hacer esa obra perfecta de santificación y presentarnos ante el Padre. Entonces ese es el diseño, ese es lo que Él antes de cualquier otra cosa lo diseñó, lo pensó, nos conoció, nos vio allí y ahora estamos nosotros en ese proceso. Pero dice el 5 que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ok, este es uno de los versículos que son difíciles y conflictivos también, pero vamos a mirarlo como nos lo dice el Señor y con su sabiduría. Dice, en amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados, ¿cierto? Hijos de Dios. Ok, la adopción, vamos a pensar en una ilustración. Había unos misioneros que estaban en África, bueno, es una historia, que ellos anhelaban tener un hijo. Entonces, durante los 4 años que estuvieron allí no pudieron tenerlos por una razón u otra. Pero cuando regresaron de su misión, entonces ellos decidieron adoptar un hijo legalmente. Entonces comenzaron el proceso de papeleo, todo eso, y cuando ya lo iban a recibir, justamente ese día que lo recibieron, se dieron cuenta que ella estaba esperando un bebé de la pareja como ellos, ¿cierto? Entonces, ahora cuando nació su otro hijo, tenían 2 hijos, ¿cierto? Pero uno era adoptado y otro era hijo propio. Ok, ahora pensemos, ¿la relación es igual? Sí, o sea, no es igual, no estoy diciendo que no le da el amor, que no tiene el mismo derecho, que no tiene la herencia, pero el adoptado tiene otros padres, ¿cierto? Y el hijo que nació tiene su naturaleza. Entonces la adopción le concede ese privilegio, ¿cierto? De recibir como hijo también. Entonces lo que Dios nos está hablando aquí de la adopción es que cuando nacemos, no es que nosotros somos adoptados, nosotros nacemos, ¿cierto?, siendo hijos de Dios. Juan 1:12 nos habla de que más a todos los que creyeron, le recibieron, a los que le recibieron, creyeron en su nombre, les dio potestad. Ahí está la parte de adopción. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces somos hechos hijos de Dios porque somos su naturaleza nos la da, la naturaleza de Dios. Entonces somos hijos de Dios, ¿cierto? Pero está la parte de adopción también, que aquí es donde está diciendo es algo futuro. Nos predestinó para ser adoptados. Adopción lo que significa es cuando un hijo entra en una relación de adulto con todos los privilegios con su padre para vivir con él. Entonces Dios planeó que nosotros en cierto momento vamos a entrar en esas relaciones, la meta para el cristiano, la meta para el creyente, que un día entraremos en esa relación perfecta con el Padre, con todos los privilegios que tenemos. Eso es lo que significa la palabra adopción. Entonces, no estoy diciendo que va a ser adoptado después, no, es que en el momento que nació, o sea, si nace como hijo, tiene la naturaleza de Dios, también es adoptado, pero esa adopción, esa bendición va a ser recibida en el futuro. En la meta para el creyente, cuando entra en la presencia de Dios, ¿cierto?, en una relación perfecta como Cristo siempre ha estado con Dios el Padre. Entonces, vamos a mirar unos versículos para verlo un poquito mejor. Vamos a Romanos, por favor. Romanos capítulo 8. Y vamos a ver el versículo 15. Dice allí el 15.
Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu ¿de qué? De adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Entonces el espíritu que nos dio es Dios mismo, mora en nosotros, somos hijos, pero esa es la promesa que Él nos dio, la garantía que la redención de nuestro cuerpo totalmente va a llegar a su presencia. Entonces en ese momento es cuando entramos en esa relación, esa meta que Él puso para cada uno de nosotros, pero Él lo va a hacer en nosotros y nos va a llevar hasta el final. Entonces por eso la garantía que Él lo va a cumplir es el Espíritu Santo mismo que nos dio y que Él clama. Miremos el versículo 23, y no solo ella, está hablando en cuanto a la creación, que está gimiendo porque está bajo juicio, está bajo la maldición, ¿cierto? Por el pecado. Entonces dice, y no solo ella, sino que también nosotros, ¿cierto? Mismos, que tenemos que las primicias del Espíritu, son las primicias, pero es Dios mismo, no estoy diciendo que es una parte o que no es el Espíritu Santo, las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ¿qué? La adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces está hablando de cuando este cuerpo de pecado ya no esté, yo entre ahora en una relación correcta con el Padre, perfecta, y tengo todos los privilegios delante de Él. Entonces, la adopción, la palabra adopción lo que significa es eso, es la meta para todo creyente en el futuro que nos va a colocar en una relación perfecta con Él, ya sin pecado, sin mancha y sin nada. Entonces, ahí es lo que está hablando de esa bendición. No es, eso todo sucedió antes de la fundación del mundo, cuando Él lo diseñó, nos escogió y predestinó, porque la palabra predestinar significa eso, es previo, y destino, mirar al horizonte, lo más lejano, es lo que está diciendo esa palabra. Entonces Él nos puso al final también, nos vio, nos ve en esa relación con Él, perfecta como hijos. Entonces, si no tiene esa relación con Cristo, que es la que nos coloca en esa condición, en esa posición, hoy puedes entrar en esa relación con Él. Es lo que Él está llamándonos. Y no se vaya sin hablar con uno de nosotros. Al final hay personas en la mesa de información que pueden hablar claramente con la palabra de Dios abierta versículo por versículo para guiarle cómo entrar en una relación con Jesucristo para ser hecho hijo de Dios y recibir todo esto que está aquí, pero que está diseñado para recibirlo de acuerdo a lo que Dios ha planeado en cuanto al futuro glorioso que nos espera a los hijos de Dios. Entonces, esa es la parte que Él está hablando a nosotros, nos da una esperanza, nos da el gozo de vivir cada día buscándole y conociéndole a Él, porque un día dice que le veremos tal como es. En primera de Juan, miramos este último versículo 3:2, nos habla también en cuanto a nuestra condición ahoritica, cómo estamos. Entonces, primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún, ahí está claro, somos hijos de Dios, o sea, y también en esa adopción estamos incluidos. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, es cuando Él venga por nosotros, por su iglesia, cuando este cuerpo sea redimido, cuando recibamos el cuerpo glorificado igual como Él, le veremos tal como es. Entonces, esa es la predestinación de ser adoptados, que en el futuro estaremos en esa relación perfecta. Dios no predestina para el cielo ni para el infierno. Todos estamos separados de Él por nuestro pecado, pero Dios nos llama, nos busca, y en Cristo Él nos ha escogido y nos trae para entrar en esa relación con Cristo y recibir todo lo que Él ha diseñado desde antes de la fundación del mundo. Entonces es maravilloso pensar lo que Él ha hecho para nosotros. Entonces predestinación es la decisión absoluta de Dios únicamente de poner una meta al creyente para entrar en una relación futura perfecta con Él, como la del Hijo. Entonces es esa decisión soberana de Él, que Él actúa y decide, pero Él mismo lo va haciendo en cada uno de nosotros. Entonces vamos a terminar con oración y dando gracias a Dios. Padre, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra, Señor.